Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente en el restaurante Sotoboche para nuestro conversatorio ya clásico. A esta altura ya llevamos bastante de la red cultural Sotoboche aquí en Casa Costanera. Hoy día yo soy la que entrevisto a nuestra invitada, una invitada muy particular que ahora vamos al revés porque ella me ha entrevistado a mí, yo he entrevistado a otros profesores, pero este conversatorio somos las dos las que de alguna manera vamos a hacer de ancla para los distintos programas. Hoy yo entrevisto a Bárbara Bustamante, así que bienvenida Bárbara, nuevamente aquí en la mañana en Casa Costanera, que está frío, pero ya estamos adentro, así que todos los que quieran asistir, no tengan miedo al frío, pueden venir aquí al Sotoboche. El tema que hoy nos convoca es en el fondo, la formación de las dos Alemanias. En 1949, en mayo del año 49, se va a constituir primero la República Federal Alemana y posteriormente la República Democrática Alemana. Así que también en el 9 estamos celebrando esta constitución que también este mismo año, y vamos a verlo más adelante, haremos un conversatorio sobre eso, se cumplen también los 30 años del fin de esa división, porque la unificación en realidad la vamos a hablar el próximo año, porque es el 90, pero efectivamente el 89 cae el muro de Berlín. Bueno, ¿cómo es esta historia de la constitución de la Alemania dividida? Bueno, mira, efectivamente este año hay muchos eventos que se conmemoran, que tienen en realidad todo tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, uno tiene que entender que una vez que la guerra finaliza, vamos a comenzar a vivir el escenario que se conoce como la Guerra Fría, y eso tiene, si uno se centra, por ejemplo, en la conferencia de Potsdam, vamos a encontrar la raíz de muchos de estos problemas que nos van a acompañar durante el resto del siglo XX. Y yo creo que una de las mejores maneras de entender por qué Alemania queda dividida es contar una anécdota que tiene que ver con Stalin. Stalin llega a esa conferencia de Potsdam, que se realiza en agosto de 1945, llega tarde, había tenido algunos problemas de salud, se demora un poco en llegar. Y bueno, cuando llega lo reciben con gran expectación, porque la verdad es que el triunfo que ya se veía venir en la guerra es un triunfo más importante para Stalin que para el resto de los aliados, sí, claro, porque la Unión Soviética había logrado llegar, había logrado en el fondo entrar en Europa y liberar la ciudad de Berlín. Entonces Harriman, que era el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética en ese momento, se acerca a Stalin y le dice: Mariscal, después de todos los sufrimientos de la guerra, después de la ocupación nazi de la Unión Soviética, sentirá una gran satisfacción de estar aquí en Alemania, de haber logrado entrar en Alemania. Y la verdad es que Stalin le contesta, lo queda mirando y le contesta: el zar Alejandro llegó hasta París, ¿ya?, haciendo alusión al zar que había logrado triunfar sobre Napoleón y que efectivamente se había convertido en el protagonista del Congreso de Viena, quien había logrado en el fondo liberar a Europa de lo que eran las guerras napoleónicas. Entonces eso demuestra un poco que efectivamente Stalin, lo más probable es que tenía el anhelo, ¿no?, de ser más grande que el zar Alejandro y incluso poder llegar hasta el Atlántico, o sea, haber seguido avanzando y que el comunismo siguiera avanzando por Europa. Entonces efectivamente Stalin no va a estar dispuesto a renunciar ni a retroceder de todos los territorios por los que ha logrado avanzar y en los que se ha ido imponiendo, se van a imponer regímenes comunistas. Y entonces, claro, efectivamente, Alemania no podía, en el fondo, ser devuelta por parte de los soviéticos. Y para los aliados, para los occidentales, Alemania completa no podía caer, en el fondo, en las garras de Stalin y entrar dentro de la órbita soviética. Y entonces se va a decidir en Potsdam la división de Alemania en 4 zonas. Una sola para los Estados Unidos, los británicos, los franceses y la Unión Soviética. Y Berlín, que queda dentro de la zona de ocupación soviética, va a replicar la misma división. Se divide en 4 zonas. Entonces, claro, si uno piensa, es la Unión Soviética la que se va a quedar por sí sola con la mayor parte, ¿no?, pero las otras 3 juntas, efectivamente, si unen sus sectores, van a tener alrededor del 60% de lo que era Alemania. Y así se va a ir ahondando en esta división, los 2 regímenes van a ir marcando más aún sus diferencias, y eso es lo que finalmente va a hacer que Alemania se quede dividida. Bueno, de hecho, cuando recién se constituyen las 4 zonas de ocupación, desde la zona americana sobre todo va a comenzar el proceso de la desnazificación, que va a ser lo primero que van a hacer, y de hecho hasta en la zona americana se van a preocupar de que las poblaciones locales abran las fosas comunes que van a encontrar y que les den digna
sepultura, lo que va a ser bastante traumático para la población, además de los juicios de Nuremberg que van a estar enmarcados en desinfectar esas mentes que habían sido de alguna forma infectadas por largo tiempo por esta, digamos, esta ideología perversa de la visión nazi. Y de hecho vamos a ver que en la zona, digamos, británica, va a quedar, porque habían puesto de vuelta a Konrad Adenauer como en el fondo gobernador de Colonia, y cuando llegan, después eso queda en el fondo, los americanos lo ponen, pero cuando esa zona queda inglesa, los ingleses lo sacan. ¿En qué minuto, de alguna manera, bueno, Konrad Adenauer empieza a aparecer en la política y cómo se genera el momento en que deciden constituir en el fondo estas tres zonas, podríamos decir de ocupación occidental, constituirse en una parte para llegar a hablar de la Bundesrepublik Deutschland? ¿Qué es lo que pasa? Claro, efectivamente va a ser desde la zona que queda bajo la ocupación norteamericana junto con la zona que queda bajo la ocupación británica donde se decide establecer primero lo que se conoce como la bizona. O sea, Estados Unidos y Gran Bretaña deciden unir, ¿ya?, sus zonas. Y efectivamente va a ser ahí donde Konrad Adenauer comienza a cobrar importancia, en el fondo regresa a ser una figura política importante, se va a conformar la Unión Demócrata Cristiana con la figura de Adenauer. Y van a ser los franceses al comienzo los que van a estar más reticentes a que se produzca esta unificación. O sea, Francia no quería mucho a Alemania. Efectivamente, son los tradicionales enemigos dentro de Europa. Pero finalmente Francia también se une, ¿ya? Y esta bizona pasa a ser la trizona. Y en esa trizona se comienzan a generar las primeras reformas económicas y se decide introducir una nueva moneda, un nuevo marco que va a ser distinto al marco que estaba circulando en la zona soviética. Y eso efectivamente va ahondando las diferencias entre las dos partes. Entonces la respuesta de los soviéticos a la creación de esta trizona, a la introducción de esta nueva moneda, va a ser el bloqueo de la ciudad de Berlín, ¿ya? Cortar todo tipo de comunicación del Berlín occidental con el resto de la Alemania occidental. Y la verdad es que lo que Stalin pretendía era que Berlín occidental comérselo, que efectivamente terminara cayendo bajo la dominación soviética y que toda la ciudad de Berlín estuviera bajo su mando. Pero la respuesta de las tres potencias occidentales va a ser lo que a Stalin realmente lo va a dejar absolutamente sorprendido, porque claro, sin comunicación terrestre, sin ningún tipo de manera de abastecer a la ciudad, la respuesta va a ser el famoso puente aéreo. Ese puente que salían vuelos cada 2 horas que llevaban los combustibles, los alimentos, para abastecer al Berlín occidental. Hasta hay fotos que son buenísimas. Además los dulces. Claro, porque los pilotos americanos cuando salían de Tempelhof y antes de aterrizar, tiraban chocolates Hershey. Claro. Por eso se juntaban los niños a esperar que llegaran los aviones, efectivamente. Entonces, claro, la respuesta de las potencias occidentales, la verdad es que sorprende a Stalin y finalmente, después de 11 meses, Stalin se da cuenta de que este bloqueo no había tenido el efecto esperado y por lo tanto decide levantar el bloqueo sobre la ciudad de Berlín. Y eso va a ser lo que finalmente va a desencadenar que se comiencen a constituir ya formalmente estas dos repúblicas separadas. Y así el 23 de mayo de 1949, esta trizona, o sea, las tres zonas que estaban en ocupación occidental, de los aliados occidentales, van a decidir conformar la República Federal Alemana. La respuesta a eso va a venir en octubre, cuando en octubre de 1949, en la zona de ocupación soviética, nace la República Democrática Alemana. La República Federal va a establecer su capital en la ciudad de Bonn y la República Democrática va a establecer su capital en la ciudad de Berlín, en la zona este. Y eso efectivamente es lo que marca ese año 49 la división de Alemania en dos repúblicas separadas. Y la historia que comienzan a tener esas dos Alemanias va a ir marcando más aún las diferencias entre ambas y qué es lo que va a llevar finalmente que en el año 61 se termine construyendo el muro. Bueno, de hecho el muro es bien particular porque ya me tocó hacer una conferencia sobre el muro de Berlín y yo partí con los muros y partí con el muro de Game of Thrones. De hecho partí con el muro de Game of Thrones, ese de The Wall in the North, como concepto que además es el más grande de todos en comparación con los históricos. Hablé de la muralla china, hablé del muro de Adriano, muros ha habido mucho. Y siempre los muros son para contener invasiones o para, en el fondo, contener migraciones, para que la gente no entre. Y el único muro que se construyó en la historia para que la gente no salga es el muro de Berlín, que es insólito. Ahora, ¿por qué se produce esto? Yo partí de esa charla diciendo que las migraciones
siempre son de economías deprimidas a economías que están mejor. La gente siempre cuando migra, hablamos que migrar es un derecho humano, como una de las cosas que ha aparecido en este último tiempo en la retina de las personas, pero la gente migra para buscar mejores oportunidades. Nadie migra porque quiere estar peor, o sea, eso está claro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué, de alguna manera, el problema y la constitución del muro, finalmente, porque una cosa es que las dos Alemanias queden divididas, pero podría haber sido una frontera absolutamente normal como cualquier otra? ¿Por qué esa frontera se va a convertir realmente en una cortina de hierro impenetrable? ¿Por qué se va a tener que construir el muro? ¿Cómo económicamente eso se puede explicar? Claro, bueno, efectivamente, pues este es el único muro que se ha construido en la historia para evitar que la gente salga. A pesar que desde la Alemania democrática le van a llamar a ese el muro de protección antifascista. Claro. ¿Ah? Esa va a ser la explicación que se da a la construcción de ese muro. Pero claro, como bien dices tú, son las razones económicas las que finalmente permiten explicar por qué se construye. Porque las historias de las dos Alemanias van a ser muy distintas. En la Alemania federal, ¿ah? Donde se va a constituir también, en el fondo a partir de esta fecha se va a transformar como en el primer canciller con Adenauer, se van a empezar a desarrollar una serie de reformas. Que es lo que se conoce como el milagro alemán, donde Adenauer junto con Ludwig Erhard van a iniciar en el fondo la reconstrucción de la economía alemana. Después de la guerra, efectivamente, la economía estaba absolutamente controlada, había mucho racionamiento, estaba absolutamente controlado. Entonces, Erhard lo que va a pretender en aquel momento va a ser liberalizar esa economía, liberalizar los precios para poner fin al importante mercado negro que existía. Y esas reformas, en el fondo, y junto con el hecho de que los alemanes van a ocupar toda esa capacidad que tienen de trabajo, van a comenzar a trabajar, eso va a hacer que efectivamente los estantes de los negocios vuelvan a llenarse de productos, se liberalice y se deja que esa economía se mueva por las leyes de la oferta y la demanda. Y efectivamente se produce ese milagro alemán y rápidamente la economía de la Alemania federal se dispara. O sea, hay que pensar que para el año 53 el marco ya era una de las monedas más estables y que mejor se cotizaban. De hecho, lo que demuestra este cambio es que en el año 47 está esa reunión de, podríamos decir, los que van a llamar posteriormente neoliberales, claro. Que es esta reunión en Montpellerin, donde este grupo de la escuela austriaca, liderados por Ludwig von Mises, por Friedrich Hayek, y a los que llegan algunos jóvenes de Chicago como Milton Friedman, ¿cierto? Van a decir que no puede existir libertad política sin libertad económica. Y esa es la idea que Erhard va a tomar. Claro. Y de hecho esa idea de liberar los precios era algo insólito, porque había un gran consenso keynesiano que de alguna forma los tenían que estar regulados, creía que el Estado debía intervenir en la economía, ser dueño de los medios de producción, digamos, sobre todo de las áreas estratégicas de la producción por una parte, y de controlar los precios. Exactamente. Claro, entonces eso efectivamente va a hacer que junto además con las ayudas que venían del Plan Marshall, efectivamente ya se produzca la reconstrucción rápida de la Alemania federal. Y entonces, lógicamente, de la parte este se empieza a mirar que la diferencia comienza a ser exactamente. Y por el otro lado, en la Alemania democrática, en el gobierno que se establece, donde el verdadero gobernante va a ser Walter Ulbricht, ¿ya? Donde ahí va a comenzar a aparecer poco a poco Erich Honecker. Ulbricht va a ser el mentor político de Erich Honecker. Se comienza a establecer un régimen de corte socialista, muy fiel a los planes, en el fondo, al modo en el que se había conformado la Unión Soviética, muy fieles a las políticas de Stalin. Se establecen planes quinquenales. Y para el año 53, cuando el marco ya estaba fuerte, en la República Democrática el 80% de la industria ya se encontraba en manos del Estado. Y eso hace que, claro, las diferencias comiencen a ser abismantes. Entonces, si uno piensa para el año 58, la Alemania Democrática comienza a vivir una verdadera hemorragia de población, o sea, la cantidad de gente que trataba de salir de la Alemania Oriental hacia la Alemania Federal, comienza a ser un verdadero problema. Y sobre todo, ¿por qué? Porque quienes salían era la población joven, eran los jóvenes menores de 25 años, eran los profesionales, los médicos. Se comienzan a dar cuenta de que no son capaces de formar nuevos médicos, ¿ya? Y que esa salida de médicos les está generando verdaderamente... Claro, iba a ser un estado fallido. Exactamente, un estado fallido, una crisis. Entonces, en un comienzo, la ciudad de Berlín, a pesar de que no existía un muro,
Sí existía un control policial, pero habían alrededor de 81 puntos de paso entre las dos partes de la ciudad. Compartían los medios de transporte, por ejemplo, compartían los servicios como el correo, pero claro, efectivamente se empieza a ver que la salida de población es verdaderamente un problema. Y así va a ser Ulbricht el primero el que va a comenzar a decir, ¿no? Va a decir en junio del año 61, nadie está pensando en construir un muro, ¿no? Cuando efectivamente el plan de la construcción del muro había sido absolutamente planificado, detallado, y así entre la noche del 12 al 13 de agosto se inicia la construcción de lo que ellos llamaron este muro de protección antifascista. Y el 13 de agosto fue un día domingo, muy bien planificado, un día domingo de verano en Alemania. La gente no estaba más pendiente de lo que era vivir un periodo de vacaciones. Y así la mañana del día 13 de agosto del 61, los alemanes en Berlín se levantan con ya la ciudad separada. O sea, primero fueron con unos alambres. Claro, y la imposibilidad de pasar hacia el Berlín occidental. Y el muro va a comenzar a construirse, ¿no? Existen alrededor de 4 muros, se va a ir perfeccionando a lo largo del tiempo, pero se van a comenzar a vivir realidades dramáticas. Terrible, terrible. Bueno, de hecho, la canciller Angela Merkel, ella había nacido en Hamburgo, y la familia se cambia a la Alemania Oriental, pero efectivamente porque el padre era pastor y por lo tanto tenía la parroquia ahí, y ellos como familia iban y venían, o sea, independiente que habían 2 Alemanias, había una fluidez, claro. Pero les va a tocar vivir la rigidez finalmente del muro y van a quedar al otro lado. Y ella de hecho va a ser parte del establishment, podríamos decir, soviético, de las juventudes comunistas, y incluso va a ser informante hasta de la Stasi en algún minuto. ¿Cómo fue la vida en la Alemania Oriental? Bueno, la vida, o sea, desde el momento en que se divide, se comienzan a vivir realidades trágicas, o sea, va a haber calles, ¿no? La más tradicional es la Bernauer Straße, que claro, queda, o sea, el edificio, las ventanas del edificio quedan en la parte del Berlín oriental, pero la vereda del edificio queda en el Berlín occidental. Y por lo tanto van a haber edificios que la gente va a intentar saltar por las ventanas para tratar de huir en los últimos momentos en los que era posible hacerlo. Hay muchos casos que llegan a ser, son absolutamente emblemáticos de esos intentos de huida. Pero claro, las ventanas van a ser tapiadas, finalmente edificios que van a ser completamente cerrados para evitar el paso. Claro, y la vida va a ser una vida que con el tiempo va a comenzar a ser absolutamente controlada, ¿no? Existe, lo comentábamos ayer, esa película La vida de los otros, es extraordinaria. O sea, para quienes no la han visto, o sea, hoy día es el día para que la vean, porque refleja muy bien, ¿ya? Cómo se vive, cómo se vivía bajo lo que era la Stasi. Uno podía desconfiar o sea, tenías que desconfiar hasta de quienes eran tu familia, tus amigos o tu pareja, porque cualquiera podría haber sido usado, ¿ya? Como espía para tratar de informar qué era lo que se estaba pasando, algún escrito, en una fiesta, alguna conversación podía dar cabida, pie a que tú fueras perseguido o que si te descubrían intentando planificar una huida, eso significaba verdaderamente tu fin. Y eso es claro, efectivamente las historias de las 2 Alemanias van a ser historias diametralmente opuestas. Y claro, este año también, como decía al comienzo, se conmemoran los 30 años de la caída, ¿ya? De ese muro que refleja también, es como el símbolo, el mayor símbolo de la Guerra Fría, o sea, la división del mundo en 2 bloques. Ahora, este muro y esta división se veía como, tal y cual, como dijo Churchill en Fulham, una cortina de hierro absolutamente impenetrable. ¿Qué pasó en la historia posterior para que esta cortina empezase a temblar y finalmente se cayera sola? Claro. Porque es una cosa insólita lo que va a pasar el año 89. Bueno, claro, ese día 9 de noviembre cuando cae es como que todos se preguntan, bueno, hubo una conferencia de prensa donde al parecer dijeron que se iba a poder cruzar, la gente comenzó a dudar y bueno, de repente la gente dijo, bueno, a ver, crucemos. Y fue posible, los guardias del muro abrieron las puertas. Entonces, claro, fue absolutamente impensado, pero efectivamente pasaron muchas cosas y yo creo que tiene que ver, si uno lo mira desde el punto de vista económico, tiene que ver con el estancamiento y las malas decisiones que se comienzan a tomar dentro de la Unión Soviética. O sea, el proceso el periodo de la Guerra Fría
desgasta ya a los dos actores. Pero en el caso de la Unión Soviética, sobre todo yo te diría que desde que deciden intervenir en el conflicto en Afganistán, la crisis económica se hace absolutamente visible. Y no les permite seguir sosteniendo lo que era ya esta gran mole que era la Unión Soviética. Aparte del hecho de la crisis política, el hecho de que lo que se conoce como la gerontocracia, o sea, ya no había un recambio en los líderes. Los líderes tenían muchísima edad, morían al poco tiempo, y entonces efectivamente en el año 85, cuando la Unión Soviética llega a gobernar Mikhail Gorbachev, la situación lo obliga a tener que hablar de cambios. O sea, la situación económica en la que vive hace que no le quede otra alternativa. No, y además el precio del petróleo no lo ayuda para nada, porque justamente ellos vivían en gran medida del petróleo y eso cae profundamente. Si uno mira el índice de los precios del petróleo en este periodo caen totalmente, y justamente en la era Putin vuelven a subir, que eso explica también cómo de alguna manera ha logrado recuperar. Exactamente. Entonces, claro, a partir del año 85, él tiene que comenzar a hablar de perestroika, de glasnost. Y si uno le agrega a eso lo que estaba ocurriendo, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, con las figuras de Ronald Reagan y la Margaret Thatcher, efectivamente nos permiten explicar que el mundo se estaba produciendo un Estaban cambio. a modo más bien estaban aplicando el neoliberalismo, entonces eso había logrado hacer despegar tanto a Inglaterra como Estados Unidos, que el Reaganomics va a mejorar sustancialmente la economía americana, como nadie lo ha hecho, por eso Reagan sigue siendo... Claro, y Reagan también es un personaje importante, o sea, si volvemos a hablar del tema del muro, cuando, claro, efectivamente se reúnen para conmemorar un aniversario de la ciudad de Berlín. Los 750 años. 750 años de la ciudad de Berlín, y entonces, claro, en ese famoso discurso ahí, frente a la puerta de Brandenburgo, Reagan dice, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Queda como que Reagan es uno de los personajes partícipes importantes de la caída del muro. Pero la verdad es que no es que Reagan haya sido el responsable. El muro finalmente termina desintegrándose porque la Unión Soviética está viviendo un proceso de desintegración. O sea, los países de Europa del Este habían comenzado a exigir cambios. Se produce lo que se llaman como las grietas, en el fondo, dentro de este muro. El Papa Polaco el también. Papa Polaco. Efectivamente, lo que pasa en Polonia, lo que ocurre en el fondo, en general, en toda la zona de la cortina de hierro, hace que en el fondo a la Unión Soviética le quedara poco tiempo. Y después de la caída del muro, efectivamente, ya hacia el año 91, la crisis va a ser absolutamente imparable. Claro, y eso va a ser el colapso finalmente de la Unión Soviética. Efectivamente. Ahora, cuando cae el muro, aparte de que Pink Floyd hace el concierto en The Wall y hacen estos grandes conciertos, que yo siempre me imagino lo que ha sido para la gente de Europa del Este, estos mega conciertos, un poco pensando también en lo que nos pasó a nosotros aquí en Chile cuando vino Rod Stewart, que de hecho no podía creer que llenó un estadio y la gente ni lo conocía, pero había que ir al concierto porque no era algo que no conocía. Claro, ¿no? Aparte de Police, que vino al Festival de Viña, aquí nunca tuvimos a nadie. Entonces, pero en ese minuto en Alemania tenía que haber sido una cosa impresionante porque el line-up de ese concierto es una cosa... Sí, realmente impresionante. Realmente... Yo encuentro que emociona. Emociona. O sea, si uno lo ve hoy día, y yo me acuerdo cómo se vivió aquí desde Chile, o sea, me acuerdo, no sé, personajes como José María de Navasal, por ejemplo, que se informaba respecto de lo que estaba pasando en Alemania. Realmente es, hoy día, recordar esos momentos realmente parece emocionante. Y esos conciertos, o sea, escuchar, no sé, ver hoy día, no sé, Cyndi Lauper cantando. Claro, pero ahí, por ejemplo, estaban, no sé, Scorpions. Sí, claro. Eran una serie de grupos que, claro, para los orientales en aquel momento tiene que haber sido, no existía, era algo. Entonces, aparte del concierto, se inicia este proceso de las negociaciones para la unificación de Alemania. La unificación de Alemania no era algo que muchos quisiesen, era algo que complicaba a Europa. Y por eso Helmut Kohl, hay una caricatura genial que sacaron los franceses, que decía que en 1940 los franceses en el fondo habían perdido algunas batallas, pero habían ganado la guerra. Y entonces decía 1990, sale Helmut Kohl, dice, en 1990 la Alemania perdió la guerra, pero ganó la paz. Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de Alemania? Claro, bueno, como tú bien muchas veces dices en tus clases, Alemania es demasiado pequeña para Europa, pero claro, pero genera... O sea, muy grande para Europa, muy pequeña para el mundo.
Sí. Pero claro, Alemania tiene la capacidad de conformarse en esa gran potencia. Las dos guerras mundiales habían demostrado en el fondo que es un actor que puede ser sumamente poderoso. Y entonces, claro, dentro de Europa existían resistencias, temores de lo que podía llegar a ser una Alemania unificada. Entonces, en el momento en el que el muro cae y que se empieza a discutir respecto de, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que cómo se va a producir esta unificación alemana? Los líderes en aquel momento sienten temor, o sea, tanto para Gran Bretaña como para lo que es Francia, que son tradicionales enemigos. Volver a tener a una Alemania poderosa genera resistencia. Bueno, el temor era esta Europa dominada por Alemania, y un temor no poco fundado, porque hoy día podríamos decir pensamos que... hoy día dentro de los países de Europa, dentro de los líderes actuales europeos... O sea, la madre de Europa hoy día es Angela Merkel, y está tratando de defender esta Europa que se está cayendo un poco a pedazos. Claro, hay que pensar que desde Adenauer es uno de los padres fundadores de Europa. Sí. Claro, en el fondo, a partir de las iniciativas que surgen desde la República Federal Alemana, se constituye la Comunidad Económica del Acero y el Carbón, en el fondo, que es como el inicio de Roma, exactamente, de esta unificación o de la creación de esta Unión Europea. Entonces, claro, hoy día Angela Merkel es efectivamente el personaje que sostiene y que defiende esta unidad de Europa. Pero en aquel momento el temor a esa Alemania nuevamente fuerte, poderosa, era entendible para quienes... Ahora, esta Alemania fuerte y poderosa en el contexto de Europa va a preocuparse de que el conjunto completo tenga que funcionar, y es más, Alemania y Angela Merkel se comprometió mucho, incluso cuando viene la crisis por los griegos, de ponerles, por supuesto, reglas y límites, pero levantarlo como parte. ¿Qué pasa ahora con todos estos movimientos y si Europa se desarma? ¿Qué pasa con una Europa desarmada y con una Alemania que es sin duda la potencia económica más fuerte? O sea, desde ya el marco, si se acaba el euro, el marco va a pasar a ser una moneda muy dura y va a ser difícil competir, por lo que efectivamente el escenario europeo sin Europa y con Alemania sola no es algo tan simple. No, para nada, para nada. Eso genera como muchísimas incertidumbres. Yo creo que efectivamente si la Unión Europea comienza a desintegrarse, bueno, por eso siempre se dice que uno de los grandes beneficiados, por ejemplo, con una Europa más debilitada, va a ser efectivamente la Rusia de Putin. Putin es un actor que quiere mostrar a Rusia como una potencia sumamente poderosa. Ha logrado, no lo es, o sea, económicamente hablando, la economía de Rusia hoy día... es menos que Italia, menos que España. Efectivamente. Pero él sí ha logrado levantar en el fondo como ese orgullo. Sí, sin duda. Y blufea muy bien, porque toda la gente piensa que es Estados Unidos, China y Rusia. Claro, blufea muy bien. Y efectivamente entonces se dice que él habría estado detrás de, apoyando en el fondo el Brexit, efectivamente para debilitar esta Unión Europea. Porque claro, el peso de la Unión Europea en el fondo dejaría de existir. Y claro, ahí dentro de las naciones europeas sería Alemania la más poderosa, ¿no? En la situación en la que se encuentra en la actualidad Europa. Es un escenario difícil de imaginar. No, y con Angela Merkel saliendo. O sea, realmente el futuro, hoy día, viendo ya que hablamos de la unificación de Alemania y esta Alemania que se convierte en la madre de toda Europa de alguna forma, y hoy día ese escenario, de hecho, me dio risa porque cuando se cayó el muro de Berlín, Fukuyama escribió su libro y habló del fin de la historia, que no fue el fin de la historia, y acaba de estar acá en Chile, y se corrigió y dijo, no, es que yo no me refería a que se acababa la historia, me refería a que se acababa esa historia. Y hoy día hay que darle el punto a Fukuyama porque efectivamente parece que esa historia se acabó, pero hoy día estamos a punto de presenciar el fin de otra historia. ¿Y cómo va a ser ese mundo nuevo? Es una gran pregunta, y una gran incertidumbre y un gran temor. No sé, yo me dedico a historia de Europa y una Europa no unificada me da mucho miedo. Da miedo, sí, da miedo. Qué ganas de tener así como una... Bueno, pero podemos hablar otra vez. Bueno, podemos seguir conversando. Sí, este año nos va a tocar conversar mucho respecto a Alemania. Así como decíamos al comienzo, son muchas las fechas que se conmemoran. En noviembre de este año vamos a tener que volver a hablar del muro de Berlín. Yo creo que va a ser un gran tema de conversación durante todo el segundo semestre de este año. Por supuesto. Bueno, y la próxima semana tú vas a entrevistar a Armando Roa. Tenemos un gran invitado. La próxima semana vamos a hablar de un tema sublime. Sublime. Vamos a hablar de literatura rusa.
Y vamos Alexander a hablar, sí, exactamente, del fundador de las letras rusas, el padre de la literatura rusa moderna, Alexander Pushkin, que nació en el año 1799. Entonces tenemos a un gran invitado, Armando Roa, con quien vamos a conversar. De la Rusia profunda. De la Rusia profunda. No solamente Pushkin, me imagino que tocarán también a Tolstoy, a Dostoyevsky. Exactamente. Sí. Así que va a estar muy entretenido y van a quedar todos invitadísimos para la próxima semana a modo ruso, pero la verdadera Rusia. Así que nos vemos. Muchas gracias.